Pues buenas tardes de nuevo, con la venia, porque yo creo que la práctica parlamentaria durante años en esta Cámara hay que respetarla y yo pido la venia a la presidenta, si me la da. Buenos días, buenas tardes. Bueno, 2 días de debate exprés con ausencias muy significativas, curiosas, interesantes. Ayer arrancamos con un resumen de prensa muy interesante, un resumen de prensa de la portavoz del Grupo Socialista que arrancó pues con medias verdades, que es lo mismo que decir que con mentiras. Si emplearan el tiempo en trabajar en vez de en hacer resúmenes de prensa, no diría que hemos crecido el 4% como con esa alegría y con esa fuerza, cuando realmente el presupuesto de este año decía que íbamos a crecer el 7%. Claro, enorgullecerse de crecer el 4% cuando decían que íbamos a crecer el 7%, no dirían que somos la mejor economía europea, porque eso lo pueden decir otros países. España no, porque mejor que España, según los datos de la Unión Europea, están Irlanda, Grecia, Chipre, Austria, Malta, Portugal, Eslovenia, Croacia, Hungría y Rumanía. Esos son datos. Lo que se le olvidó decir es que seremos los últimos en recuperar los niveles prepandemia. Eso se le olvidó. Dijo también que había bajado la deuda pública. Estoy parafraseando datos. Le doy los datos exactos. 1,42 billones en diciembre, al empezar enero de este año, a día de hoy, al mes de septiembre, 1,49 billones, 70.000 millones de euros más de deuda en España durante estos meses de este ejercicio. Así es como intentan engañar a los españoles cuando les sacan de los ecos de sociedad y los resúmenes de prensa y hablan de presupuestos, se les ven las costuras. Han sido 2 días aquí muy interesantes en los que hemos hablado casi más de Ayuso que de presupuestos. Se nota el miedo que le tienen, los revolcones que le pegan las urnas y los que le queda aún por darles. 2 días en los que el Grupo Socialista ha llegado a afirmar que están encantados de pactar con Bildu. Textual, están encantados de pactar con Bildu. Si Fernando Múgica levantara la cabeza. Eso sí, han sido coherentes. Apenas han hablado de números porque lo que se debate aquí es teatro. La negociación de verdad se está realizando con nocturnidad y alevosía en otro lugar, para modificar el delito de sedición o el de malversación o para seguir acercando presos etarras a las cárceles vascas. La negociación de verdad está ahí, no aquí. Por eso sus socios ni pisan esta comisión y por eso escucharles a uno tras otro hablar sin cifras, recurriendo a un argumentario, es realmente triste. Los españoles nos eligieron para debatir aquí sobre las leyes, para negociar aquí, no para que la ley más importante del año se esté negociando en no se sabe dónde, con total opacidad. Voy a hablar de presupuestos, de estado de ingresos. Señorías, hasta septiembre el Gobierno había recaudado 28.000 millones más de euros que el año anterior debido a la subida de impuestos y a su voracidad fiscal. Les encanta hablar, te lo hicieron muchas veces ayer, sobre Liz Truss, cuestión de gustos. Entiendo que les guste más que, por ejemplo, hablar de Thatcher, que le decía aquello de no existe el socialismo seguro. Si es seguro, no es socialismo. Y si es socialismo, no es seguro. Eso les decía la señora Thatcher. Entiendo que les guste más Liz Truss. Entiendo que les gusta hablar de Liz Truss y de esas bajadas masivas de impuestos cuando nosotros no hemos hablado nunca de eso. Nuestro presidente Feijóo envió a Sánchez nuestro plan fiscal con bajadas temporales de impuestos y aquellas familias que más están sufriendo la inflación. Eso no es bajada masiva de impuestos, es bajada temporal y selectiva, y por eso es necesaria. ¿Y por qué recaudan 28.000 millones más de euros que el año pasado? Porque los españoles pagan más porque no deflactan el IRPF a los 3 primeros tramos como proponemos nosotros o como nos han impedido votar estos días en esta comisión. Nuestro plan fiscal, el poner de forma temporal en los que peor lo están pasando parte de los incrementos de recaudaciones, ha sido vetado, pero no podrán eliminarlo. Ustedes, estoy acabando, señora presidenta, ustedes podrán seguir subiendo impuestos, creando impuestos, saltándose todo tipo de informes o precedentes parlamentarios. Podrán seguir metiendo la mano en el bolsillo de los españoles. Pero aquí estará el Partido Popular para defender a las familias, a los autónomos, a los que peor lo están pasando y a los que ustedes masacran inmisericordiamente cada día. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor García. Gracias.